al fin ya saliendo más oficialmente de la pandemia. ¿Qué es lo que viene? Nos estamos acercando al invierno y eso es sinónimo de virus respiratorios. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tanto nos ha dejado golpeados la pandemia en cuanto a los hábitos de cuidado, por ejemplo? Vacunación, vamos a estar conversando de esto junto a Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás, Susan? Bienvenida. Muchas gracias, Bárbara, y obviamente muy feliz de poder estar en esta entrevista, hablando de virus respiratorios nuevamente, pero ya quizás un poco más diverso, porque antes era una conversación muy cargada a lo que era el SARS-CoV-2, pero hoy en día tenemos que hablar también de los otros virus respiratorios que siempre nos han acompañado, pero que hoy en día siguen estando y van a seguir causando problemas. Así que es muy bueno recordar medidas y cómo podemos prevenirlos. Bueno, hagamos un paso previo a los virus respiratorios, que es lo que ya está empezando a llegar, pero mirando el COVID, después de 3 años, la Organización Mundial de la Salud dice que ya le pone fin como pandemia propiamente tal, pero ¿en qué estado estamos? ¿Desapareció? ¿Todavía está circulando? ¿Ya da lo mismo contagiarse o no? ¿Qué implica esto realmente en la realidad? Bueno, eso es un muy buen punto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud digamos, de alguna manera bajó la emergencia sanitaria causada por este virus, es decir, que hoy en día estamos en una situación en donde sigue estando circulando, sigue causando enfermedad y muerte, pero ya no significa una disrupción tan grande en la vida de las personas, en el funcionamiento de los países y, por supuesto, en el estrés de los sistemas de salud. Sin embargo, este virus, por supuesto, a diferencia de otros virus que digamos, controlado con vacunación. De hecho, un virus en la historia de la humanidad se erradicó y otros han dejado de circular. Este virus sigue estando con nosotros. Sin embargo, gracias, por supuesto, a las campañas de vacunación y también a la exposición de la población a este virus a nivel mundial, ya el mundo cuenta con la inmunidad necesaria para poder controlarlo y que no signifique enfermedades tan severas en números tan grandes que afectan el funcionamiento de la vida normal. Y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, esto no significa que el virus desapareció o que eventualmente en el futuro no vuelva a causar un problema como el que vivimos hace no menos de, digamos, desde el año 2020. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Lo olvidamos y ya no tomamos ninguna medida hacia adelante o deberíamos seguir con un proceso de vacunación, por ejemplo? ¿O en qué queda? Por Tan supuesto, vulnerable. sí. La vacunación sin duda ha sido un elemento fundamental para poder controlar esta pandemia que causó tantos estragos. Sin embargo, este virus sigue circulando y al seguir circulando siempre va a haber gente susceptible. Por supuesto, los niños que van naciendo no cuentan con la inmunidad hasta que no se expongan a este virus, ¿verdad? Y los adultos mayores y personas que tienen enfermedades crónicas o que van a desarrollar en el futuro enfermedades crónicas, va a significar de que van a perder inmunidad y el reforzamiento a través de la vacunación, como pasa con muchas enfermedades infecciosas que hoy en día cuentan con vacunas, se mantiene permanentemente. Por lo tanto, efectivamente, si lo podemos homologar a otro virus, SARS-CoV-2 va eventualmente a funcionar como el virus de la influenza, que sigue circulando, que eventualmente genera nuevas variantes que tienen potenciales pandémicos y que actualmente se ha controlado a través de la vacunación anual, en donde se van actualizando las vacunas y se van incorporando cepas del virus que van cambiando año a año. Y esto se refuerza principalmente en niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores, que son las personas que, digamos, son por una parte más susceptibles y en el caso, por ejemplo, de los niños, de poder transmitir este virus a personas más susceptibles. Por lo tanto, esta vacunación se va a tener que mantener permanentemente. Por supuesto, los refuerzos y tomando en cuenta cuando aparezcan nuevas variantes que puedan empezar a ser más transmisibles, evadir más la respuesta inmune inducida por vacunas o por infección natural, van a tener que seguir considerándose y por lo tanto es como uno de los virus respiratorios adicionales que se quedó con nosotros y que vamos a tener que seguir preocupándonos año a año sin la necesidad ahora de tener cuarentenas o tener que tomar medidas tan estrictas para prevenir el contagio. Sin embargo, estos virus, como tienen la capacidad de mutar y también de seguir manteniéndose en reservorios en la naturaleza, eventualmente puede salir otro virus con potencial pandémico que vamos a tener que tomar unas decisiones o actitudes muy equivalentes a las que tuvimos cuando se inició la pandemia del SARS-CoV-2. Ya, pero hasta ahora todo hace pensar que podríamos tener campañas anuales de vacunación tal cual como la de influenza, sobre todo orientadas a estos públicos específicos, ya que todos pudiéramos eventualmente acceder a esas vacunas.
Eso es lo más probable Correcto. que ocurra, ¿cierto? Correcto, y de hecho es lo que está pasando. Hoy en día el Ministerio de Salud tiene una campaña de vacunación que es vacúnate con la dupla, que es vacunarse con influenza y con el SARS-CoV-2 en el minuto que uno se va a vacunar, porque estos virus son virus que afectan a poblaciones en, digamos, grupos etarios equivalentes y también son virus que están circulando permanentemente y en el caso de influenza ya estamos teniendo una circulación importante, sobre todo en los meses invernales y ya nos estamos acercando a los meses más fríos, en donde estos virus respiratorios, el influenza y varios otros virus respiratorios van a empezar a circular muy fuertemente y, por supuesto, cualquier enfermedad respiratoria que pueda ser prevenible con vacunación es una gran ventaja para estar mejor preparado. Ahora, por suerte se pueden poner las dos al mismo tiempo. Entonces, mucho Eso más es una óptimo porque alguien va excelente. una vez y le pinchan una en cada brazo. Exacto, y eso es una excelente estrategia porque permite en una misma ocasión prevenir y proteger a las personas contra dos enfermedades infecciosas que actualmente tanto la influenza como el SARS-CoV-2 siguen causando muerte en las personas que son más susceptibles y que pueden desarrollar enfermedades graves. Así que creo que es muy importante que nos sigamos cuidando y también, por supuesto, mantener las medidas de prevención del contagio, como es el uso de mascarillas, sobre todo. Yo creo que aquí hay un llamado muy importante de responsabilidad a las personas, sobre todo los adultos que no estamos, no somos niños ni todavía somos adultos mayores, pero que nos resfriamos y quizás podemos resistir mejor una enfermedad respiratoria, un resfrío, que puede ser causado un cuadro respiratorio por estos virus, pero que lo podemos transmitir a personas más susceptibles. Si yo estoy resfriada, si yo tengo síntomas respiratorios, uso de mascarilla, aislarme de las personas que pueden ser más susceptibles y de esta manera podemos proteger a toda la comunidad. Pensando en algo que se habla muy poco, pero que a propósito de lo que le ocurrió a la ministra Analia Uriarte, que tuvo que incluso renunciar a su cargo, ¿qué tanto más sabemos del COVID prolongado? Porque esto se ha vuelto quizás no tan popular o no se habla tanto, pero no es tan poco común que ocurra. Y en todos los casos parece que se dan incluso síntomas distintos. Correcto, y eso es un área de investigación que está muy activa en la ciencia. De hecho, yo vengo del fin de semana de un congreso de inmunología, en donde se habló mucho sobre las investigaciones que se están desarrollando en COVID prolongado y el potencial compromiso de la respuesta inmune de las personas que desarrollan estos síntomas. Y claramente, el virus que obviamente se está estudiando por qué motivo se produce eso, es porque el virus se mantiene persistente en algunas personas, hay una respuesta inmune adecuada, inadecuada, hay factores genéticos, hay una serie de estudios que se están realizando a medida que se fue observando de que personas que se infectan con este virus, independiente de la edad, generan estos síntomas de COVID prolongado y que en algunos casos se pueden mantener secuelas que aún se reportan en personas que se han infectado, digamos, tempranamente durante la pandemia. Y justamente hay investigación que se tiene que realizar para identificar a aquellas personas que podrían ser más susceptibles, como para anticipar quiénes son las personas que podrían desarrollar estos síntomas de COVID prolongado y lo más importante también es evaluar qué potenciales tratamientos o mecanismos de prevención se pueden aplicar para prevenir esta enfermedad. Por cierto, es muy importante que la vacunación es una herramienta que nos permite tener un sistema inmune mucho mejor preparado para enfrentarnos a una enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, aún personas que reciben la vacunación desarrollan los síntomas que se pueden mantener por mucho tiempo y hay varios otros factores que se tienen que identificar. Por lo tanto, además de la vacunación, también sigue importante y manteniéndose vigente las medidas de evitar en lo posible contagiarse con este virus, porque todavía no tenemos claro quién puede ser la persona susceptible a desarrollar un COVID prolongado. Y por lo tanto, es muy importante también invertir y incentivar la investigación científica que está ocurriendo a nivel de todo el mundo en torno a conocer los mecanismos por los que esta enfermedad se produce. Una, eh, Se habían identificado otros virus que podían causar síntomas similares, pero en el caso del SARS-CoV-2 ha sido muy marcado y el porcentaje de personas que presentan secuelas ha sido realmente llamativo y eso necesita mucha investigación. Y además de la prevención, una vez que alguien ya lo tiene, bueno, ¿cómo cortarlo? Conversábamos hace algunas semanas con el ex ministro Mañalich y él decía, obviamente todo esto es muy incipiente porque están recién haciendo las investigaciones, pero que incluso han detectado pues, en algunos casos que se han detonado diabetes, por ejemplo, entre otras enfermedades. Entonces, puede detonar otras cosas. ¿Cuándo se acaba? Correcto. ¿Cuánto tiempo se prolonga este COVID prolongado?
Exacto, y eso va a depender netamente también de las condiciones de la persona, porque, bueno, cuando ocurre una enfermedad infecciosa, no solamente la enfermedad depende del microorganismo, sino que también depende de la persona que se infecta, y así lo vemos. En COVID y en esto del COVID prolongado no puede quedar más, más marcado y más presente esta situación que se da entre el microorganismo y el hospedero, que es el individuo que se infecta. Que hay personas que, de hecho, hacen enfermedad sintomática cuando se exponen al SARS-CoV-2, mientras que otras hacen estas enfermedades tan persistentes. Y va a depender mucho de la condición de la persona, de la condición de salud, de elementos tan básicos como, por ejemplo, el nivel de inflamación que puede tener una persona, la alimentación, el estilo de vida. Entonces, ahí también con otras enfermedades que tienen estas características de crónicas que son, digamos que pueden tener características similares como enfermedades autoinmunes, fibromialgias, que todavía no se sabe muy bien cuáles son los detonantes de estas enfermedades crónicas, pero que sí causan mucha, digamos, compromiso en la calidad de vida, como lo que es fatiga crónica, cansancio, como bien decías tú, la diabetes u otras enfermedades. Es muy importante conocer, digamos, los factores ambientales que podrían gatillar esto. Y justamente aspectos que se están investigando son, por ejemplo, deficiencias vitamínicas, que hay harta investigación activa en eso, deficiencia de vitamina D, que está, digamos, asociada a muchas de estas enfermedades, tanto inflamatorias, autoinmunes, o que todavía no tienen un origen muy claro, la alimentación, las horas de sueño, el deporte, donde yo vivo, cómo es el aire donde yo vivo, el agua, los contaminantes. Entonces, ahí hay, son condiciones multifactoriales y, por supuesto, cada persona que sufra este tipo de secuelas es importante que lo maneje con su médico porque, como digo, cada persona es distinta y la forma de poder superarlo va a ser diferente y la investigación científica y las publicaciones que se van generando en términos de investigación científico-clínica son muy claves también para ir aplicando medidas que se pueden ir descubriendo en investigaciones que obviamente van a tener muy larga data desde ahora, desde el 2020 a futuro. En esta transición desde la pandemia a los virus respiratorios estacionales, ¿cómo ve que puede influir lo conversamos muchas veces, la fatiga pandémica, que ya está cansada de gente de cuidarse, de utilizar mascarillas, de vacunarse, de tomar cualquier medida de cuidado, en un momento que ya estamos empezando a entrar a esta estación de virus respiratorios que también pueden ser complicados? Claro, eso es muy importante considerarlo porque si bien antes de que existiera el SARS-CoV-2, nosotros teníamos siempre estos picos respiratorios en los meses invernales, donde se produce un alto número de casos, vemos a los niños que están con oxígeno, que están en las urgencias saturadas, y esto es una situación que ocurre año a año, que estresa bastante al sistema de salud, lo que implica que se hagan campañas de invierno, que se refuerce la red asistencial. Sin embargo, después del COVID-19, un aspecto que yo diría es positivo de esta pandemia es que toda la comunidad y toda la población y sobre todo los medios de comunicación que fueron tan importantes dieron a conocer información muy relevante para la prevención de este virus respiratorio. Y los otros virus respiratorios, que son los clásicos, tienen mecanismos de transmisión equivalentes a lo que es el SARS-CoV-2 y hoy en día tenemos muy presente digamos, estas medidas como el uso de mascarilla, la ventilación, que quizás antes no era algo tan obvio que teníamos en nuestra mente, ¿verdad? Que para prevenir enfermedades respiratorias es muy importante ventilar, el lavado de manos. Y no solamente tienen el SARS-CoV-2, sino que todos estos virus respiratorios, y lo vimos también durante los últimos 3 años, en donde sobre todo en 2020 y 2021 prácticamente no circularon los otros virus respiratorios, porque habían condiciones que redujeron su circulación a nivel comunitario. Sin embargo, estos virus no han desaparecido y hoy vienen, podría decirse, con más fuerza. ¿Por qué razón? Porque tenemos grupos de personas, sobre todo los niños pequeños, que pasaron 2 años prácticamente sin exponerse activamente a virus respiratorios, entonces no tienen un sistema inmune que se haya expuesto previamente, entonces la cantidad de niños y personas también que pueden estar mucho más susceptibles a estos virus es muy grande y por lo tanto se prevé que venga una ola muy fuerte de casos de virus respiratorios. Justo te Sumado a quería lo que... preguntar por eso, porque obviamente todos cuando estuvimos encerrados, prácticamente nadie se resfrió, nadie se contagió de nada, porque bueno, estábamos cuidándonos. Pero una vez que salimos, quizás los más grandes que ya hemos vivido, ya hemos estado fuera, adentro, nos hemos resfriado muchas veces, tenemos ese sistema inmunológico más desarrollado.
pero los niños no. ¿Se vio fuerte el incremento desde que nos salimos del encierro a los virus respiratorios cuando ya nos estábamos exponiendo, sobre todo en esos grupos? Por supuesto, y sobre todo coincidió mucho con el inicio de las clases presenciales. Eso es impresionante cómo se asocia la presencialidad en los colegios con el aumento de la circulación de los virus respiratorios. Y, por supuesto, los niños son susceptibles, pueden desarrollar enfermedades muy severas, los niños que van al colegio, pero también los hermanitos chicos, cuando los niños que van al colegio llevan los virus a la casa, enferman a los hermanitos más chicos, a los bebés que son menores de 2 años, a los abuelos. Entonces, como que se perpetúa de alguna manera esta cadena de transmisión de virus respiratorios. Y, por supuesto, en el año 2022, en una época, digamos, atípica, se dieron brotes bien importantes de virus respiratorios. En la primavera, en septiembre, vimos los brotes de influenza, de virus sincicial muy fuertes, cuando normalmente estamos acostumbrados a verlos desde mayo hasta finales de agosto, principio de septiembre. Entonces, claramente, este cambio de actitud que tuvimos frente al COVID-19 afectó, digamos, el curso normal de los virus respiratorios, pero hoy en día, como bien decía Bárbara, el hecho de aplicar algunas medidas que quedaron de la pandemia, como tomar herramientas o elementos activos que nos permitan prevenir la transmisión o aislar a las personas que podrían estar más susceptibles, podría tener un gran impacto en reducir digamos, los brotes invernales que se vienen. Pero es verdad que hemos pasado tanto tiempo en esta situación permanentemente de, entre comillas, peligro de que nos vamos a infectar, que hoy en día, cuando ya la comunidad tiene un nivel de inmunidad que nos permite tener una vida normal, sin tener que estar con mascarillas, en cuarentena, con todas las medidas, hay una fatiga que obviamente nos queramos olvidarlo, ¿verdad?, de lo que vivimos anteriormente. Sin embargo, yo creo que es importante reforzarlo porque claramente alguna medida tan sencilla como el uso de mascarilla, lavado de manos, ventilación, tiene un impacto muy fuerte en la prevención de las enfermedades respiratorias y eso va a significar digamos, una prevención y una mejora en la calidad de vida de las personas. Así que es importante recordarlo y aplicarlo. Acercándonos ya a la temporada más fría, ¿cuáles son los virus que vienen, los invitados de piedra, le podríamos decir? Sí, bueno, Influenza, ya están sincicial, circulando. ¿cuáles? De hecho, ya influenza se está observando un aumento del número de casos de influenza, de virus sincicial. Los otros virus que también circulan, digamos, en los meses invernales son el adenovirus, el metaneumovirus humano para influenza y otros virus también como el rinovirus, el bocavirus, que tienen la particularidad de que cuando coinfectan, es decir, nos infectamos, sobre todo los niños pequeños, con dos virus, como por ejemplo el rinovirus y el sincicial, se generan enfermedades respiratorias que pueden ser más severas y que requieren una atención hospitalaria, digamos, más urgente. Presiona la UCI también. Por supuesto, y actualmente se están reforzando, por supuesto, los centros asistenciales para atender a pacientes con infecciones respiratorias, las urgencias pediátricas, para poder estar preparados, pero sin embargo no son relativamente un poco impredecibles cuánto van a ser el número de infecciones respiratorias, se suma con la reducción de la calidad del aire también, entonces hay muchos factores que ocurren ahora en este invierno que pueden afectar y que pueden hacer que las enfermedades sean mucho más severas. Bueno, pensándolo así, menos mal que en el periodo peor del COVID, que en que estábamos todos en cuarentena, no teníamos estos otros virus atacando, porque si no, ahí sí que Por hubiera supuesto. colapsado absolutamente todo en todo el mundo, no habría camas UCI disponibles para enfrentar dos cosas al mismo tiempo, de esa magnitud. Susan, muchísimas Exacto. gracias por conversar con Bueno, nosotros. exacto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por supuesto a todos recordarle las medidas que tienen, vacunarse todos los que se pueden vacunar, porque eso va a ayudar a contener mejor estos brotes que se vienen prontamente. A no bajar los brazos, hay que seguir cuidándose. Pues muchas gracias, Susan, que Seguir esté muy cuidándose. bien. Siga junto a nosotros informándose aquí en emol.com.